Es un placer saludarles en el inicio de esta serie de videos, donde usaré un anonimato absoluto con el fin de proteger mi integridad física, ya que las verdades que develaré incomodarán tanto al gobierno como a su gran aliado que se hace pasar por oposición, los cuales han dejado clara evidencia de trabajar de forma mancomunada para eliminar a todo aquel que de forma individual intente descubrir la verdad. Es por ello que la voz que escucharán es de un sintetizador, no obstante su calidad permite disfrutar un discurso fácil de entender. Seguidamente hablaré de los orígenes que dieron forma al mal que aqueja hoy día a Venezuela, un noble país que me vio nacer, crecer y que cuando estudié su historia me llenó de mucho orgullo ver cómo desde aquí se inició una de las mayores hazañas independentistas de la historia, que dio como resultado la libertad a 5 naciones. He aquí extractos de un video publicado en YouTube, que resume de una forma magistral la hazaña independentista de nuestros próceres. Como pueden ver, es un material que hace erizar la piel y ello demuestra que aún en Venezuela hay gente que posee ese amor por nuestra historia y que le permite llegar a elaborar esas joyas de materiales audiovisuales, pero al margen de esto hubo una parte de nuestra historia en donde no se constituyó esa sólida nación que coronaría con creces el sacrificio de nuestros héroes, sino que por el contrario se inició un experimento de país en el cual una serie de intentos de gobiernos y guerras civiles lo desangraron hasta hundirlo en miseria e ignorancia, llegando incluso a perder vastas extensiones de su territorio. Mientras tanto la población solo se dedicaba a buscar en caudillos la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas tales como comida, bebida, techo y paz, obviando por completo la imperiosa necesidad de construir un verdadero país con gobernantes aptos que garantizaran un mejor bienestar. Así pues, todo esto preparó el camino para que grupos de personas sin escrúpulos se organizaran con el fin de hacerse del poder y perpetuarse en él, contando para ello con el apoyo de una población ignorante. Este triste hecho no solo se dio en Venezuela. Si miramos con detenimiento hacia otras latitudes, vemos como a lo largo de la historia, se ha venido dando de manera sistemática. Desde mi punto de vista lo anterior es un antecedente histórico de mucho peso que explica el origen de ese virus que hoy afecta al país y que ha mutado con el paso del tiempo para seguir vigente. Fíjense que no he tenido la necesidad de entrar en detalles de fechas, ni acciones puntuales, ya que lo importante es ver la consecuencia que se derivó de todo ello. Hago esta salvedad porque solemos ser formados para leer la historia al caletre,
lo cual automáticamente nos va a generar un desinterés y en consecuencia un aislamiento de lo verdaderamente importante. Esto a mi juicio es uno de los mecanismos más efectivos que a lo largo de la historia se ha usado para esconder frente a nuestras narices muchas verdades. Es por ello que presento a continuación una exposición de motivos con una dura crítica, así como un análisis totalmente vertical que dificulto mucho puedan conseguir en otro sitio y que devela una gran verdad que no será del agrado de muchos, incluyendo poderes a todo nivel. Con esto no quiero pecar de sensacionalista, pero es que si miramos con detenimiento lo que nos ofrecen otras fuentes de información que buscan tratar la actual situación del país, vemos cómo terminan dando conclusiones escuetas y parcializadas bien sea hacia un sector u otro, con lo cual no aportan nada productivo al lector, y es que precisamente ese es el objetivo, mantenerlo en una espiral de engaño constante. Claro está, muchas de estas fuentes lo hacen de manera deliberada mientras que otras lo hacen inconscientemente producto de su falta de conocimiento y criterio, y es que todo esto es consecuencia directa de la acción que ejercen los dos sectores que han dividido al país por años. En una primera etapa se conoció como el bipartidismo, AD y COPEI, ahora en una segunda etapa se denomina chavismo y oposición, los cuales siempre se han vendido como fuerzas opuestas, cuando en realidad siempre han sido socios en lo que yo denomino la mafia demócrata, la cual logró consolidar su control sobre el país a partir de la caída de Marcos Pérez Jiménez, un militar venezolano de origen andino que implantó un gobierno de mano dura y que a pesar de las críticas negativas que se le pueda imputar por no haber tenido las supuestas libertades que supuestamente disfrutamos hoy día, demostró con sólidos hechos lo que se puede lograr cuando se gobierna con disciplina y visión de progreso. Esto quedó evidenciado en el enorme desarrollo que tuvo el país durante su mandato, el cual no llegó a 5 años. Seguidamente le presento un video que existe en YouTube y que resume de manera magistral lo anteriormente dicho. Como pueden ver,
A pesar de haber sido un gobierno de corte dictatorial y a pesar de haber encontrado un país prácticamente en el suelo, con una alta inestabilidad a todo nivel, Pérez Jiménez logró ubicarlo como el de mayor progreso de Latinoamérica y muy cerca de entrar en la lista de las naciones en vía de desarrollo para este momento. Además de ello, los índices de inseguridad eran prácticamente cero. Sumado a esto, puso en marcha un gigantesco programa de obras del más alto nivel y calidad que permitió generar muchas fuentes de empleo, lo cual se tradujo en un bienestar social envidiable por otras naciones. Pero eso no fue todo, ya que se buscaba crear algo denominado el Gran Ideal Nacional, cuyo objetivo principal era formar un venezolano de primera con actitud hacia las ciencias, las artes, el comercio, la producción, en fin, un ciudadano con cualidades propias de una nación desarrollada, logrando de esta forma tener una sociedad capaz de hacer del país una verdadera potencia que llenara de orgullo a todos sus habitantes. Claro está, todo esto chocaba fuertemente con los intereses de la mafia demócrata y con los de ese sector de la población que siempre le ha gustado tener las cosas por la vía fácil y cuyo estilo de vida se basa en la mediocridad. Estas dos escorias casualmente se vendían como las supuestas víctimas del régimen, las cuales, si bien es cierto, fueron perseguidas, ello no fue precisamente por santas y mucho menos por querer el bienestar para el país. Los invito a que busquen información sobre el gobierno de Marcos Pérez Jiménez para que saquen sus propias conclusiones, pero lo innegable es que hasta la fecha, sus logros no han podido ser igualados por ningún gobierno y menos aún este llamado socialismo. Si escucharon bien, socialismo que deriva de lo sucio y no de lo social como se pretende hacer ver. De hecho, aún hoy día están en pleno funcionamiento muchas de sus obras y otras fueron dejadas al abandono con el único fin de desaparecer su legado de progreso. Es importante entender que esta mafia demócrata ha cambiado de colores a lo largo de su historia, pero sigue siendo el mismo camaleón que busca a toda costa eliminar por completo la posibilidad de que surja una casta de verdaderos ciudadanos con criterio, valor, moral y dignidad que conlleve a la formación de grupos que en algún momento enciendan la chispa en el colectivo. Esto tiene su antecedente en lo sucedido en el año 1978 con la muerte de Renio Tolina, un insigne ciudadano que significó una nueva oportunidad de evolución para el país, pero que al mismo tiempo significaba la no existencia de lo que estamos padeciendo hoy día. ¿Cómo se explica esto? Muy fácil. Renio Tolina fue un ciudadano que demostró con creces lo que se puede lograr mediante la superación personal, intelectual y profesional, llegando a ser el número uno de la animación y el espectáculo, pero no una animación y espectáculo como lo conocemos hoy día, en donde lo único que importa es sembrar antivalores ocultos detrás de programas de la más baja calidad y contenido, así como supuestas campañas de concientización en donde se usan términos tales como tolerancia, amor, diálogo, reconciliación, entre otros. Con lo cual se busca evitar que la población reaccione de manera contundente ante las distintas atrocidades que se cometen día a día. Sumado a esto tenemos la salvaje promoción del sexo, así como sus distintas desviaciones, las cuales son presentadas como si fuese algo sumamente normal y llegando al punto más perverso de victimizarlas para con ello exigir una aceptación incondicional por parte de la sociedad. Reni en cada uno de sus programas, además de brindar un sano entretenimiento a la población, destinaba un espacio en donde resaltaba aspectos tales como la moral, las buenas costumbres, la honradez, el civismo, el verdadero nacionalismo, la familia, la espiritualidad sin caer en fanatismo religioso, la cultura y todo aquello que contribuía a formar un verdadero buen ciudadano y no la caricatura de buen ciudadano que nos vende hoy uno de los medios de desinformación más hipócritas y manipuladores como lo es Venevisión. Cabe destacar que Reni criticaba de forma contundente los malos hábitos con ejemplos en donde ilustraba las consecuencias que ello traía a la nación. De esta manera el ciudadano entendía claramente que para tener un país desarrollado se tenía que dar primero un cambio de actitud en el individuo que lo llevara a superarse como persona y como profesional,
lo cual estaba más que demostrado en la propia figura de Reni. Así pues, la suma de varios individuos con este pensamiento crearía las bases para una nueva actitud colectiva que vería de manera factible y tangible la vía para dejar de ser esclavos al servicio de ladrones y asesinos que venían alternándose en el poder para saquear, mientras que lo único que le garantizaban a la población era pan y circo por un lado, mientras que por el otro ignorancia y miseria. Todo esto hizo eco en gran parte de la población que, a pesar de la alta dosis de ignorancia, miseria y conformismo que padecía, vio la posibilidad de tener un país distinto, un país con futuro, un país con una economía de primera, y todo ello traducido en el bienestar para todos. Seguidamente les dejo un video que da una muestra de la calidad humana y profesional que poseía Reni Ottolina. Espero que tengan buen apetito y mejor provecho. Espero entretenerles durante la próxima hora y media. Hoy es el último programa de la serie El Show de Reni en su actual ciclo. Y debo reconocer que para mí es un placer especial. Dentro del mundo del profesionalismo hay dos programas que tienen especialísima importancia, que son el primero y el último. Ninguno de los dos tiene más importancia que el otro. El primero porque establece la capacidad. El segundo porque reafirma la responsabilidad. Este es el último programa. Comienza este último programa dentro de un clima de absoluta satisfacción. De ninguna manera quiero que ustedes piensen que va a ser un programa triste, porque no lo puede ser, por la sencilla razón de que este programa reflejará lo que yo siento, y yo no me siento triste. Todo lo contrario, me siento sumamente satisfecho, estoy contento, me siento bien con la labor cumplida en 2 años, me siento bien en la forma como de verdad he logrado tener un diálogo con mi país durante todo este tiempo, y cuando digo mi país quiero decir ustedes. Y es un diálogo bajo un punto de vista eminentemente emocional, por cuanto no puede ser bajo un punto de vista fonético. Yo hablo y ustedes, yo no los escucho. Pero sin embargo, como una cosa sumamente curiosa, yo hablo y siento que muchas veces, no todas, muchas veces escucho el eco de su parte que dice estoy de acuerdo. Este programa, sin embargo, no es solamente el final del presente ciclo. Este programa es aparentemente el final de El Show de Reni, y de Reni Presenta, que terminó ayer. Y digo es aparentemente el final porque aparentemente no hay posibilidad de arreglo con ningún canal en lo que respecta a la parte económica. Y quiero que sepa el país que respeto en la forma más profunda el principio de libertad de empresa, que representa el que una parte diga no me conviene económicamente y no lo acepte, y la otra diga que se va a hacer. Yo tampoco modifico mis condiciones. De modo pues que no se piense que yo estoy molesto con los dueños del Canal 8. Es su estación, aclarando sin embargo de que es su estación, la cosa física, pero mi concepto de que la televisión por encima y primero que un mero negocio es un servicio público sigue en pie, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No estoy molesto con ningún otro canal, por el que ninguno está interesado en mi persona, porque cada quien es dueño de sus actos, y que lo sepa el país. No estoy de ninguna manera resentido, y no estoy resentido por la sencilla razón de que son demasiados los miles de personas que me han manifestado su aprecio para que yo no esté lleno de afecto. Sería injusto hacia centenares de miles de personas que me han demostrado afecto si yo estuviera molesto por 3 personas, que además están en su derecho comercial. No le debo nada a nadie, nadie me debe nada.
Es muy agradable sentirse con una independencia intelectual. No estoy comprometido con ninguna tendencia. Yo considero que cuando alguien dice yo estoy comprometido, en ese instante está diciendo estoy perdiendo mi libertad de pensamiento, porque ya queda encasillado dentro de una tendencia determinada, y quien se encasille en una tendencia determinada pierde perspectiva de otras tendencias. Y como recordamos que la exclusiva de la verdad no es de ningún grupo, cuando se decide uno por un grupo, tranquilamente perdió la verdad que puedan tener los otros grupos. No es una posición fácil, no es cómoda. No es cómoda porque los grupos sienten una instintiva desconfianza hacia quien dice no soy de ustedes. Y cuando uno dice no soy de ningún grupo específico, caramba, no se está ganando uno ciertamente la simpatía de esos grupos, en este caso los grupos políticos. Pero cuando uno dice perdón, no estoy con ningún grupo específico porque considero, en forma absolutamente honesta y sincera, de que hay un grupo mucho mayor al cual sí me debo, que es el país. Y ese es el momento cuando muchos dicen es cierto. Nunca he estado frente a una cámara para ganarme un concurso de simpatía. Al contrario, he arrostrado infinidad, no solo de antipatías, sino hasta de profundos y violentos odios por adoptar una actitud. He considerado que si yo tenía que ser responsable ante ustedes, primero que nada tenía que ser responsable ante una persona, que era yo mismo. Es una responsabilidad que he tratado de tener. Algunos dicen que con soberbia, yo simplemente digo con absoluta y total sinceridad. Y quizás tengan razón los primeros, porque, caramba, no hay en la sinceridad algo de soberbia. Lo he pasado muy bien todos esos años. Estoy feliz. Para que ustedes supieran cuán feliz estoy, tendrían que pasar muchas horas conmigo dedicados a leer millares de cartas que yo he recibido, expresándome afecto. Solo yo lo sé. Pero ustedes, como yo se los estoy diciendo, ustedes lo presienten. Fue muy grato haber usado la televisión para contribuir a descubrir el país. Naturalmente que la primera persona que descubrió el país fui yo, para mis efectos. Y poco a poco fui adquiriendo conocimientos técnicos. Poco a poco, quizás porque nací con ella, fui comprendiendo para qué era la televisión. Y poco a poco fui descubriendo en qué consiste ese término televisión educativa. Se habla mucho de televisión educativa y se piensa que televisión educativa es pasar un documental sobre la fisión nuclear o presentar a una maestra diciendo cuántos son 2 y 2. En realidad se confunde el término educación con el término instrucción. La televisión puede instruir, pero por encima de instruir, la televisión debe educar. La educación corresponde a una actitud mental. La instrucción corresponde a una acumulación de conocimientos, usualmente de índole práctica. La televisión educa cuando enseña buenos modales. Pequé en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces no se me botó el toddy? ¿Cuántas veces no tiré el hielo? Pero caramba, ante ese pecado, porque nadie es perfecto, que vamos a llamarlo venial, permítanme presentar ante ustedes, que son mi tribunal, en mi momento de despedida, cuánta cosa útil haya podido haber hecho. Resiento el que un líder extranjero me diga a mí como venezolano cuál es el camino. Recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí.
No quiero que venga nadie a decirnos a estas alturas por dónde es. Creo firme y ciegamente que Venezuela nació para ser líder y decir cuál es la senda, no para seguir otras. Y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí misma. El problema no es material, el problema es mental y emocional. Como pueden ver, la calidad de ciudadano y profesional que encarnaba Reni lo hacía el principal enemigo de la mafia demócrata, en la cual es importante destacar que los medios de desinformación siempre han hecho vida. Por tal motivo y sin perder tiempo cerraron filas y decidieron de forma unánime impedir que Reni Ottolina siguiera produciendo programas en algún canal de televisión a partir del 1 de enero de 1974. Ya que no convenía la divulgación de una televisión sana puesto que ello formaba parte de ese plan integral que Reni tenía y el cual abarcaba todos los sectores para garantizar de forma efectiva la construcción de una sociedad de primera. Desafortunadamente ya se había dado inicio a un proceso que buscaba evitar esto a toda costa y que fue acelerado cuando Reni presentó su candidatura a la presidencia. Este hecho encendió de inmediato las alarmas en la mafia demócrata que vio su fin muy cerca ya que la victoria de Reni era prácticamente un hecho. Por tal motivo se puso en marcha un plan para asesinarlo llegando lamentablemente a concretarse con éxito. Pero que además de ello permitió descubrir el alto grado de cobardía y conformismo que existía en ese momento en la población, la cual no mostró mayor enojo por tan abominable hecho aun cuando la mayoría sospechaba que había sido un asesinato y no un accidente. Los invito a que busquen información de Reni Ottolina y descubrirán la vigencia de su pensamiento al día de hoy, ya que cuando alguien está claro consigo mismo e identificado con una visión de futuro y progreso, su pensamiento y obra trasciende en el tiempo. A mi juicio, la mafia demócrata no perdió tiempo y con el fin de evitar que saliera un segundo Reni Ottolina, puso en marcha una nueva agenda dirigida a garantizar un mayor control sobre el país y según mi análisis, estos fueron los puntos claves. 1. Deteriorar aún más la economía para de esta forma mantener distraída a la población y volverla más dependiente del Estado. 2. Acentuar el deterioro del sistema educativo para mermar la calidad intelectual y de identidad nacional del individuo. 3. Un mayor liberalismo en los medios de desinformación para suplantar la programación educativa por una llena de mensajes subliminales que fuese minando los valores del individuo y por ende de la familia, masificando de esta forma un patrón de conducta que facilitara el control de la población. 4. Llenar el vacío que había dejado Reni con un caudillo que simulara estar en contra del bipartidismo, pero que en realidad sería un integrante más de la mafia demócrata. 5. Provocar un descontento controlado en la población hacia la clase política para generar un refrescamiento de imagen y colores, pero con los mismos actores de manera tal que se tuviese una sensación de cambio cuando en realidad todo seguiría igual y hasta peor. 6. Desarrollar un fanatismo ideológico que sustituyera el pensamiento que había dejado Reni y que aún existía en buena parte de la población. De esta forma se buscaba que la misma justificara cualquier acción que estuviese alineada con dicho fanatismo. 7. Armar un grupo de profesionales provenientes de las distintas ciencias que estudian la conducta humana, con el fin de hacer una evaluación continua sobre la población, midiendo de esta forma su respuesta ante un determinado estímulo. 8. Involucrar aún más al sector militar en la corrupción política para ponerlo al servicio de la mafia demócrata. De esta forma Venezuela entró en una nueva etapa de dominación y control en donde todos los puntos de la agenda se cumplieron a cabalidad. Ante esta situación algunas personas han intentado luchar, pero con resultados adversos, lo cual considero se debe a lo siguiente. 1. Carecen de una verdadera convicción de los principios que motivan su lucha, por ende la información que emiten es más de lo mismo y en consecuencia no despierta un sólido interés en la población. 2. Temen poner en duda la supuesta realidad a que nos someten por temor a ser censurados por la población,
lo cual es un error porque precisamente el fin es luchar contra esta Matrix. 3. Muestran desde un principio su identidad confiando en un utópico apoyo popular que los podría proteger en un momento dado. Esto es un absurdo y más cuando gran parte de la población apoya su propia esclavitud. 4. Carecen de sentido de organización para conformar grupos con personas totalmente comprometidas y alineadas bajo los mismos principios de lucha, para de esta forma despertar de forma creíble la resistencia en la población. 5. No evalúan el entorno para determinar los elementos que ayudan o perjudican la lucha. 6. Carecen de iniciativa, lo cual los hace dependientes de alguien que les diga lo que tienen que hacer. 7. No asumen la realidad de armar una verdadera resistencia clandestina, ya que se está enfrentando una mafia que tiene el control de todos los poderes, con lo cual queda automáticamente descartada una salida electoral. 8. No se desprenden del lastre de seguir creyendo las mentiras de supuestos líderes opositores que lo único que hacen es engañar a sus seguidores para beneficiar a su socio chavista. 9. Se desmotivan por no tener armamento y no entienden que el primer armamento que se requiere es el que está compuesto por el valor, la convicción y la inteligencia. Con ello se tiene lo necesario para elaborar estrategias que permitan obtener no solo armamento, sino cualquier otro equipamiento requerido. 10. Usan de manera inadecuada la tecnología, haciendo que la misma sea su mayor delator. 11. Poseen un concepto erróneo de lo que significa valor, ya que exponen su vida de la manera más inútil cayendo en las garras de la mafia demócrata, la cual los va a usar como elemento intimidatorio para los demás. Es importante señalar que la mafia demócrata ha usado a algunos de sus socios opositores para hacerlos pasar por víctimas, logrando tener un mayor nivel de influencia sobre los ignorantes que se tragan el cuento. Estos son los puntos principales que han evitado la formación de una verdadera resistencia. Es por ello que en mi caso particular llevo tiempo analizándome como persona y aprendiendo de mis vivencias, dentro de las cuales hay fallas y aciertos. He analizado con detenimiento mi relación con el entorno y cómo me afecta. Así pues, todo esto ha generado la necesidad de buscar mucha información que me ha permitido ampliar mi visión y entendimiento, para de esta forma llegar a conclusiones que me motivan en este momento a dar un aporte significativo y con sólidos argumentos. Con esto no pretendo promocionarme como un mesías ni nada parecido, pero sí les puedo asegurar que mis conclusiones dan una explicación más coherente sobre todo lo que está sucediendo. Al mismo tiempo quiero demostrar que no necesitamos ser superdotados para descubrir que estamos sometidos a una realidad virtual desde hace mucho tiempo y por culpa de nosotros mismos, ya que la mafia demócrata no es invencible. Si bien es cierto, nos supera en muchas cosas, también es cierto que en otras no, sobre todo en lo que respecta a número. Además, el hecho de que esté confiada de nuestra supuesta incapacidad se convierte en un elemento a nuestro favor. Con todo esto que les estoy comentando busco despertar esa suspicacia que existe en cada uno de ustedes y que de seguro les permitirá hacer aportes adicionales, logrando con esto crear un sólido pensamiento colectivo que permita llevar a cabo las acciones necesarias para acabar de una vez por todas con este infierno. Para lograr esto debemos entender que ante un secuestro total de todos los poderes es absurdo pensar que la vía electoral es la salida. No obstante, es precisamente esta vía la que tanto defienden el chavismo y la supuesta oposición. Con este cuento nos han tenido por más de 16 años y cuando les toca dar explicación al respecto, sacan el comodín del fraude y lo más irónico es que avalan con anterioridad el ente electoral generador de dicho fraude. ¿No les parece raro esto? Pues ya es hora que comiencen a desconfiar de quienes los han mantenido mareados todo este tiempo, buscando siempre una excusa escueta para no enfrentar al régimen de manera contundente ya que en definitiva es su socio. Para adoptar esta actitud deben estar convencidos plenamente y los hechos hablan por sí solos. Para muestra un botón con lo sucedido con las primeras guarimbas, las cuales llegaron a poner a punto de jaque al régimen. Pero vimos como sus socios opositores se movieron rápidamente aplicando sus llamados a la paz, a la reconciliación,
a no apoyar a los grupos violentos y en definitiva a tener una actitud total y absolutamente sumisa. De esta manera el régimen tuvo tiempo y espacio para reajustar sus fuerzas. Como pueden ver, todo está frente a nosotros, solo tenemos que decidir abrir los ojos, y para ello deben despojarse de su actual fanatismo, entendiendo que todos, absolutamente todos los supuestos opositores son cómplices del régimen. Revisen su actitud frente a momentos claves y no se dejen llevar por ese teatro de enfrentamientos y agresiones que a la larga no termina en nada, ya que esto es parte del show, el cual es de fácil aceptación por la mayor parte de la población, sin importar su tendencia política. Les pido que no caigan en el error de seguir pensando. ¿Y en quién vamos a creer entonces? Deben creer en ustedes mismos. Ya aparecerán las personas que tomen las riendas del país para enrumbarlo, pero para ello debemos crear las condiciones lo antes posible, ya que las nuevas generaciones están creciendo con una distorsión total de nuestra historia, la cual está siendo modificada a diestra y siniestra de la manera más descarada, perversa y sin justificación alguna a manos de este socialismo. Todo ello ante la mirada indiferente de la mayor parte de la población. Claro está, sé que muchos deben estar pensando, pero ¿cómo hacernos si ellos tienen las armas, controlan todo, tienen los dólares, los alimentos, son asesinos? Yo tengo hijos, tengo que darles de comer y bla bla bla, como también no falta el que dice, pero ¿por qué no sales tú a luchar? ¿Por qué te escondes detrás de ese video? Dale, si vas tú, yo salgo y bla bla bla. Esto por poner dos ejemplos, ya que hay muchos más. Pues bien, para estas personas que llegado a este punto de mi exposición sienten la necesidad de expresarse de esta forma u otra parecida, les pido que no sigan viendo el video, ya que con ello demuestran que no tienen capacidad intelectual alguna para haber entendido algo de lo que se expuso con anterioridad. Así pues les invito a no perder su tiempo con la información que sigue, ya que tampoco me interesa ser escuchado por alguien que solo sabe ser esclavo y que aun cuando pongamos en sus manos el mejor de los armamentos no hará absolutamente nada, porque es un mediocre cobarde que si da la cara es para que le escupan en ella y se burlen mientras lo hacen arrastrarse pidiendo comida, dólares o cualquier otra cosa que la mafia demócrata decida. Estimados internautas, hemos llegado al final de este primer video en el cual he tratado varios aspectos que son la base para entender lo que afecta hoy día a Venezuela y que decido dejar hasta aquí para generar una pausa estratégica, en la cual pretendo despertar esa ansiedad por la búsqueda de la información y que les permita certificar lo que he mostrado hasta el momento. Ahora bien, para lograrlo difícilmente van a conseguir todo en un solo sitio y mucho menos bien organizado. Solo mediante su capacidad analítica y de discernir llegarán a las conclusiones ideales. Aprovecho también la oportunidad para invitar a todas aquellas personas que en otras latitudes emiten opiniones parcializadas sobre nuestro país, a que analicen este material y descubran que en su país pudiera estar sucediendo lo mismo. Ojalá haya sido de su agrado, y de no ser así no me extraña. Mi punto de vista por lo crudo y objetivo suele herir fanatismos y es lógico, ya que el fanatismo no es objetivo. En el próximo video continuaremos develando la verdad. Gracias por su atención y por los comentarios que deseen dejar. Hasta la próxima.